Hola, buenas tardes. Nosotras somos estudiantes del Profesorado de Ciencias de la Educación del primer año del Instituto Juan Geusel. Mi nombre es Encinas Ivana y hoy vamos a ver el capítulo 1, el concepto de implicación en la investigación en ciencias humanas según René Barbier. Las relaciones entre el investigador y el objeto de su investigación fueron muy discutidas a fines del siglo XIX. El problema de la objetividad científica interesó en Francia después de 1968, donde intentó descifrar las relaciones entre ciencia y juicio de valor. La ciencia reposa sobre un juicio de valor inicial. La preferencia por lo universal se disimula en la selección de lo que es interesante para el científico en función de su problemática. Lo arbitrario y el juicio de valor están ya presentes en la elección del objeto de investigación. El entorno del investigador, su formación, los modelos intelectuales juegan un papel decisivo. Las ciencias humanas están muy tocadas por la acción subterránea de la subjetividad. Esta acción subyacente no es reconocida por la tradición científica, cuyos modelos permanecen en última instancia iguales a los de las ciencias naturales. El conjunto del sistema observado es pasivo en relación con el observador. Este conocimiento jamás hace intervenir a la dialecta entre el observador y el objeto. Y por último, distinguiré 3 niveles de aproximación al concepto de implicación: el nivel psicoafectiva, el nivel histórico-existencial y el nivel estructurado profesional. Buenas tardes, yo soy Abreu Rocío. Vamos a seguir con los que son los niveles de implicación. La implicación psicoafectiva. En un nivel individual, el investigador se ve rápidamente confrontado con su implicación psicoafectiva, por lo que la investigación social es el objeto de investigación, siempre pone en cuestión los fundamentos profundos en la personalidad. Toda profesión fundada en el desarrollo de una relación humana privilegiada se ve afectada en este tipo de implicación. La investigación sociopedagógica corre el riesgo de ser bloqueada o desviada por la implicación psicoafectiva del investigador si éste no sabe descubrir su economía y si no controla su contratransferencia. Muchas pulsaciones sádicas pueden disfrazarse bajo la apariencia de una autoridad científica o pedagógica. Existen demasiados ejemplos de la dimensión sado-anal del deseo de enseñar y de sus consecuencias destructivas sobre la personalidad del niño. El investigador de las ciencias humanas debe entrar a menudo en la problemática de la autoridad durante sus prácticas científicas. ¿Con qué derecho va a trabajar de ese modo y no de otro? En este caso, el componente psicoafectivo de la autoridad juega el rol considerable. Ha analizado este componente. El niño depende de los adultos para la supervivencia y resiste por la agresividad ante la acción por el momento necesario. Frustradamente, de los adultos. Su correlato es el medio abandono. El fenómeno de la autoridad es solo una acentuación de la explotación y la estabilización, sobre todo de la exportación del amor de este medio, es decir, culpabilidad, el medio anacrónico, inactual y proveniente de los primeros meses de vida. De ser abandonado, conducirá al niño y luego al adulto a someterse en un reflejo casi automático condicionado ante un grande. Es principalmente en las ciencias humanas y clínicas, dentro de la investigación-acción, donde se descubren e identifican los mecanismos de interferencia relevantes de una elucidación psicoanalítica. Hola, yo soy Galarza Rocío y yo seguiré hablando de los niveles de la aplicación histórico-existencial. Está imbricado en el psicoafectivo es porque el investigador animador está comprendido en el aquí y en el ahora de su investigación, dentro del presente y del proyecto de los grupos que anima, que no puede escapar a la implicación histórico-existencial. La animación e investigación de los grupos de encuentro lo conduce a un estado de trance liberador de iniciaciones y deseos reprimidos y generados de una comunicación entre lo inconsciente. El ámbito de clase del investigador.
Se trata de límites impuestos por el modo de conocimiento, tiene por objeto no el sistema de relaciones objetivas que constituyen el modo de conocimiento de objetividad, sino también las relaciones dialécticas entre las estructuras objetivas y las disposiciones estructuradas dentro de las cuales ellas se actualizan y tienden a producirse. Este conocimiento supone una ruptura con el modo de conocimiento objetivista. Supone un cuestionamiento sobre las condiciones de su posibilidad y sobre los límites del punto de vista. Objeto y objetivamente, en estas condiciones, el ámbito es el producto de las culminaciones y de la promoción necesaria para que esos productos de la historia colectiva que son las estructuras objetivas, lenguaje, economía, etc., se reproduzcan bajo la forma de disposiciones, durante en todos los individuos constantemente sometidos a los mismos conocimientos y por consiguiente ubicados en las mismas condiciones materiales de la existencia. Los investigadores originarios de distintas clases sociales abordan los hechos culturales de distintas maneras. Es sobre esta dimensión psicológica que el investigador apoyará sus inducciones e hipótesis de base. Solo después de haber tomado conciencia de este conflicto interior en el conductor y investigador y militante, podrá encontrar la fuente de sus cambios de humor y de sus reacciones a menudo buscas a la vista del tal o cual miembro. La praxis y el proyecto del investigador. No conocer realmente la trampa de mi infancia de las clases populares y del sistema de enseñanza dominante, más que por las praxis que en mi profesión me pone en contacto con mis propias contradicciones en el instante mismo en que ellas constituyen a la transformación de los instituidos. Es el desarrollo de vector, conocimiento empírico, conocimiento abstracto, aplicación práctica que conozco el mundo y que me conozco. La práctica socia transformada del mundo y de al mismo tiempo fuente. Hola, soy Sabrina Galarza. Voy a seguir con la implicación estructura profesional. Este nivel es de la mediación por excelencia, de todas las mediaciones posibles, familia, religión, política, etc. La actividad profesional y sus principios de realidad permiten medir la importancia de las dos dimensiones anteriores. Ser miembro de una compañía republicana de seguridad en una sociedad capitalista como obrero metalúrgico militante significa comprender bien las diferencias existentes entre implicación psicoafectiva e histórico existencial. El trabajo permite medir las capacidades innatas del individuo y suministra la radiografía más profunda de la estructura de su personalidad, sus fuerzas y sus fallas. La implicación estructura profesional consiste en buscar los elementos que tienen sentido en la relación con el trabajo social del investigador y con su arraigo socioeconómico en la sociedad
contemporánea, cada profesional presenta un no dicho institucional, que es su posición en el campo de las relaciones de producción y el del sistema de valores que le dan coherencia interna. La actitud individual del profesional depende del rol social de su profesión sobre un mercado del trabajo estructurado por las relaciones de clase. Se comprende que los distintos niveles de implicación se interpretan y Hola, buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Díaz Andrea y lo siguiente es definición del concepto de implicación en ciencias humanas clínicas. Implicación es un término de derecho acción de implicar a una persona en una demanda. En lógica es el estado de aquello que implica contradicción o alude a una idea, noción o proposición que cuenta a otra, ya sea bajo la forma de una consecuencia necesaria, ya sea por ligazón experimental. Yo tomaré los elementos de comprometerse en y de consecuencia necesaria. La implicación en ciencias humanas puede definirse como un compromiso personal y colectivo del investigador y por su praxis científica, en función de su historia familiar y libidinal, de sus posiciones pasadas y actuales, en las relaciones de producción y de clases, y de su proyecto sociopolítico en acto de tal suerte que la intervención necesariamente resulte es parte integrante y dinámica de toda actividad del conocimiento. Ante un campo de intervención con el que forma sistema, el investigador en una acción deberá tener en cuenta su implicación. Que el campo de intervención sea un establecimiento, escuela, prisión o fábrica. Un grupo más o menos formal, una comunidad hippie. O bastante vasto, un barrio, una villa. Un grupo institucionalizado, los psicoanalistas. El sociólogo institucional, por ejemplo, que intenta buscar en el campo de la intervención la acción latente o manifiesta de las instituciones, deberá sin duda reconocer que él está implicado como todos los actores sociales a los que se acerca dentro de su práctica profesional. El perímetro de intervención puede ser examinado en sus dos dimensiones, sistemática o lógico-funcional, y la dimensión libidinal, a menudo conflictuales, deseo de orden y contraorden del deseo, en las cuales la duración, la historia, introduce la dialéctica de lo instituyente y de lo instituido. El examen de la dimensión sistemática supone el análisis de diferentes planos, los medios y los productos, base material, los hombres y sus prácticas, base social, los códigos y lenguajes funcionales, base comunicacional, las prácticas discursivas, base ideológicas, en los cuales se intenta comprender en un conjunto necesariamente dinámico y teniendo en cuenta la dialéctica instituido-instituyente siempre presente. La estructura significativa en el sentido del estructuralismo genético. La coherencia estructural no es una realidad estática, sino un sentido, una virtualidad dinámica, en el interior de los grupos, una estructura significativa hacia la cual tienden el pensamiento, la afectividad y los comportamientos de los individuos. La ubicación de analizadores construidos o la localización que de los naturales hace la sociología institucional en su investigación-acción. Son elementos importantes de la aclaración de esta estructura significativa del campo de intervención. Los socioanalistas insistieron, por ejemplo, sobre el desvío organizacional, ideológico y libidinal
para aprovechar el fenómeno instituyente dentro del perímetro de la intervención. La dimensión libidinal es la más tratada por los investigadores en ciencias humanas. ¿Por qué? Porque es siempre el grano de arena que bloquea la bella máquina construida para volver racionales los elementos del campo.